predictores de arritmias malignas y de muerte súbita en insuficiencia cardíaca. Tal vez, tal vez los temas parecen un poquito repetitivos, pero hay conceptos que cada uno de los expositores nos van dando y vale la pena tenerlos en cuenta. Hablaremos de eso posteriormente. Gracias, René, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Patología. Para mí siempre es todo un honor poder participar en este evento. Yo, con los amigos, como muchos de los colegas electrofisiólogos, van a entender por qué este mundo de las arritmias nos apasiona, en realidad nos llena de vida. Pero siempre ponen algunos temas que plantean discusión. Y es que hablar de predicción de arritmias malignas y de muerte súbita en insuficiencia cardíaca es complejo. De hecho, cuando venía en el taxi del hotel al evento, le pregunté al taxista si iba a llover. Me dijo, mira, parece que sí, pero lo más probable es que no caiga mucha agua. Pero mejor no te preocupes, no va a llover. Entendí que las predicciones no son tan sencillas, ¿correcto? Sin embargo, este no es un problema solo del taxista de hoy. Es un problema desde hace mucho tiempo. De hecho, ha sido la maldición de muchas personas. Según la mitología griega, había una gran pitonisa, una persona que había sido bendita por los dioses para poder predecir el futuro. Ella era Casandra, la hija de Príamo, la hermana de París. Todos hemos conocido la historia de la guerra de Troya. Sin embargo, esta mujer era muy bella y se negó a los deseos del dios Apolo. Este dios escupió en la boca y le dijo, podrás tener el poder de la predicción del futuro, pero yo te maldigo y nadie te va a creer. Ella predijo la guerra de Troya, el rapto de Helena, la muerte de los príncipes troyanos, la destrucción de la ciudad por el caballo de Troya y predijo hasta su propia muerte. Lo que nos tenemos que preguntar entonces es, ¿por qué predecir puede implicar siempre riesgos adicionales? Para responder esta pregunta les planteo la siguiente agenda. Las arritmias en la insuficiencia cardíaca, ¿es necesario predecir los riesgos? ¿Es la función sistólica del ventrículo izquierdo el mejor predictor de eventos? La predicción electrocardiográfica y neurovegetativo. Hombre, este doctor debe ser muy ancestral para estar pensando que son herramientas que nos van a dar utilidad. ¿El rol de las imágenes ayuda o confunde? La predicción más difícil, aquella que se tiene que hacer en los pacientes de riesgo incierto. ¿Y cómo hacer para reconocer el riesgo bajo para arritmias en pacientes con alto riesgo de insuficiencia cardíaca? Muy bien, esta es una paciente mujer de 35 años, palpitaciones recurrentes, con episodios depresivos recurrentes, conduciendo y haciendo deporte. Tiene una clase funcional tipo 1, recibe el medicamento o la relación de medicamentos que ustedes ven y tiene una ecocardiografía bastante discordante con su electrocardiograma. Cuando yo les preguntaba a los rotantes en la unidad de arritmias, ellos me decían, doctor, un QRS entre 80 y 100, veo Qs incipientes en las derivadas inferiores. Les llamó un poco la atención la repolarización en las derivadas precordiales, pero ninguno predijo que esta mujer tenía dilatación de cavidades izquierdas y nadie predijo que tenía una fracción de eyección entre 33 y 35%. De tal modo que a esta paciente también se le evaluó con monitores electrocardiográficos ambulatorios y se vio extrasístoles hasta de 2 morfologías que podían presentarse en patrones de virgemismo y también periodos de taquicardia ventricular con distintas morfologías. Los ponentes en forma magistral ya nos han llamado la atención de qué representa esto en el contexto de la disfunción del ventrículo izquierdo. Pero la pregunta de la paciente es muy lógica. Doctor, ¿cómo me va a ayudar? ¿Necesito recibir algún tratamiento en especial? Como esta paciente ha sido de la semana pasada, yo le he dicho, esperen un ratito, yo voy a ir a Quito, voy a hacerles esta pregunta a todo el auditorio y luego les voy a dar la respuesta. La respuesta en particular, pero no hay forma de compartirlo sin horarios propios. Muy bien, la muerte súbita es un problema real y la muerte súbita cardiovascular es de lejos la forma más importante de fallecer en el mundo occidental. Lo interesante es que tanto en hombres como en mujeres, la gente muere más por insuficiencia cardíaca que incluso el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el infarto de miocardio, el cáncer de próstata.
En pocas palabras, no hemos hecho mucho para enfrentar esta situación. Pero hay que tener un mensaje claro. La muerte en disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es distinta en sus mecanismos según el momento en el cual los pillemos. Es diferente, por ejemplo, tener disfunción sistólica en un contexto agudo a tener disfunción sistólica avanzada, donde las arritmias ventriculares son una causa de muerte, pero también son las bradicardias y también serán las formas más complejas de disociación electromecánica. Yo sé que ustedes ya han hecho todas unas ponencias magistrales sobre todo lo que hemos avanzado con la farmacología en el tratamiento y prevención de este tipo de eventos fatales, pero lo que tenemos que tener claro es que a medida que vamos asociando fármacos, disminuimos los riesgos para eventos fatales. Pero de pronto aparece el rol de dispositivos electrónicos, como en España le decían, carcasas, maquinitas, no sé qué tantas cosas que le podían agregar a ellos, con los cuales hemos podido influir muchísimo en la reducción de los eventos súbitos tipo muerte o arritmias complejas. Es así que el resincronizador y la terapia de desfibrilador tienen clara evidencia para decir que disminuyen estos riesgos. Pero cada día vamos aprendiendo que esa disminución de riesgos no es para todos. Hay poblaciones en las que realmente sí funciona. Y es que tener un desfibrilador puede representar un gasto en nuestra economía, pero también puede representar una experiencia catastrófica. Todo aquel que ha visto a un paciente o ha tenido la cercanía de un evento de cardiodesfibrilación va a hacer que recuerde ese momento. Si nosotros nos impresionamos, imagínense lo que siente el paciente. De hecho, si yo predije mal el riesgo para eventos y decidí por un dispositivo, estoy hablando de que esas personas pueden tener más riesgos por activar el desfibrilador. De hecho, la presencia de terapias apropiadas o inapropiadas influyen sobre la mortalidad a largo plazo de los pacientes. Tenemos un problema en nuestras manos. Nosotros, como ustedes saben, todos los años procuramos hacer unas discusiones sobre estos temas de actualidad. Todos los que deseen, esta es la edición del año pasado, marcamos un punto porque las arritmias ventriculares y la insuficiencia cardíaca tienen una estrecha relación sobre la cual tenemos que discutir. ¿Cuál es el rol de la función sistólica del ventrículo izquierdo? Es claro. Si la fracción de eyección está baja, se asocian a arritmias. Se asocian a arritmias ventriculares, se asocian a arritmias supraventriculares y se asocian incluso a bradicardia. No voy a poder yo dar más información, que entre más deteriorada esté la función del ventrículo izquierdo, mayor presencia de eventos ventriculares fatales vamos a tener. De hecho, los pacientes que tuvieron las mejores o dieron la base para las conclusiones de la prevención secundaria de muerte súbita en disfunción del ventrículo izquierdo han tenido no solo el evento como el marcador de ese riesgo, sino la presencia de disfunción del ventrículo izquierdo. Esa misma disfunción del ventrículo izquierdo se ha visto cuando hemos comenzado a utilizar la prevención primaria, de tal modo que aparentemente nosotros habíamos encontrado la panacea. Habíamos logrado conseguir el mejor marcador para señalar qué pacientes tenían el mayor riesgo. Y es que es probable que lo hayamos conseguido, pero en un grupo muy reducido de personas. En realidad, estamos seleccionando a los que tienen más riesgo, pero no estamos seleccionando al grueso total de las personas que van a hacer este tipo de eventos. De hecho, las personas que tienen insuficiencia cardíaca per se ya tienen riesgo de hacer arritmias ventriculares. Y los que tienen disfunción del ventrículo izquierdo o deterioro de sus clases funcionales son los que han terminado de evolucionar en una enfermedad. Se ha discutido también que este tipo de eventos o riesgos pueden presentarse en porcentajes casi similares a las personas que tienen fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. Por lo tanto, tenemos una tarea pendiente y no tenemos claro si este es el único o el mejor marcador para seleccionar a esta población. Herramientas tan antiguas como el electrocardiograma o la función neurovegetativa pueden ser útiles. Yo sé que todos ustedes tienen monitores electrocardiográficos y que casi ninguno de ustedes ha empezado a buscar lo que significan los histogramas, la dispersión de la variabilidad, etc. Todos nuestros equipos Holter hacen esto. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos puesto un Holter y lo hemos analizado en variabilidad un mes después de haber presentado un infarto agudo de miocardio a nuestros pacientes? Bueno,
Esas son condiciones que deberíamos hacer. Las herramientas electrocardiográficas todavía tienen un rol en muchas guías y desde hace mucho tiempo son indicaciones tipo 1 dentro de la monitorización de los pacientes. Pero ha surgido información sobre el rol de lo que pueden ser un paso más allá de la electrocardiografía convencional. Y ese es, por ejemplo, el electro de señal promediada. Recuerdan los mecanismos muy bien descritos por mis antecesores. Esos mecanismos de los potenciales de acción tardíos o de acción desencadenada se miden mediante un Holter o un electrocardiógrafo de señal promediada que ya puede ser utilizado en nuestras unidades de arritmias. La variabilidad de la onda T, que no se mide con cualquier Holter, es un muy buen predictor de eventos. De hecho, para los pacientes con cardiopatía isquémica, da una información que probablemente tenga que hacerse más sólida en el tiempo, pero los pacientes con cardiopatía no isquémica, parece ser un excelente predictor de arritmias complejas. Parece que aquí vamos sumando herramientas que pueden unirse a la disfunción del ventrículo izquierdo que nos permitan pillar mejor a ese grupo de riesgo. ¿Y el tono neurovegetativo cómo se mide? Fácil. Todos los que tenemos extrasístoles tenemos que compensar hemodinámicamente la extrasístole en los siguientes latidos. Y eso se llama turbulencia de la frecuencia cardíaca. Y eso significa un tono neurovegetativo normal. Eso se puede medir mediante determinados softwares y han demostrado ser muy buenos predictores de arritmias ventriculares. Ustedes también se apoyan en sus grupos electrofisiológicos y deben haber visto a mis colegas colocar 1, 2, 3, todos los catéteres que podamos para reconocer diferentes señales y jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque provocamos arritmias fatales y luego tenemos la necesidad de hacer la reversión eléctrica. Les puedo asegurar que mis colegas y yo no nos gusta hacer esto. Es demasiada secreción de adrenalina para poder estar ahí viendo cómo inducimos fibrilación ventricular a nuestros pacientes. Sin embargo, el estudio electrofisiológico cumplió un rol fundamental en la evaluación de los pacientes con prevención primaria. De hecho, la explicación por qué el MAVIC-2 tiene distintos valores en reducción de mortalidad versus los otros dos estudios de prevención primaria está en que estos últimos estudios se hicieron con estudios electrofisiológicos para poder valorar si había arritmias inducibles. Pero no es eso de que yo pongo dos catéteres y genero una arritmia. Se está discutiendo cuáles son las formas correctas de hacer esto. Y es que inducir fibrilación ventricular a lo largo del tiempo no logra identificar grupos de riesgo muy altos. Sin embargo, utilizar 3 y ahora recomiendan 4 extrasístoles y generar una taquicardia ventricular representa un mecanismo muy interesante de la predicción de pacientes a lo largo del tiempo con potencial complicación por arritmias fatales. Se ha demostrado que si yo uso 4 y no 3 extrasístoles, estaré pillando 30% más de pacientes en riesgo para arritmias complejas. Aunque ustedes no lo crean, los electrofisiólogos tenemos amigos, y esos son las personas que hacen imágenes. De hecho, necesitamos de las personas que hacen imágenes. Nosotros nos hemos dado el detalle de definir la escala, ponerles parámetros, el borderline, el tejido normal, etcétera, etcétera, y nos divertimos haciendo mapas electroanatómicos. Pero esto es cuando ya tenemos al paciente en el gabinete. Lo que nosotros necesitamos es tratar de predecir si las imágenes nos ayudan a pillar a la gente en riesgo. Y las luces comienzan a aparecer cuando con la resonancia magnética se empieza a hacer un detallado mapa de las escalas en los ventrículos. Esto se hace también en otras estructuras, pero en el ventrículo dibujar la escara significa establecer áreas de fibrosis y además establecer potencial riesgo de hacer arritmias. De hecho, utilizar el contraste con gadolinio, ese realce tardío que bien identificado va a pillar al grupo de personas que independientemente de su fracción de eyección puedan tener riesgos de arritmias complejas. Preguntas para el Congreso del 2020. ¿La presencia de realce tardío establece una condición para realizar prevención primaria sin valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo?
y la ausencia del realce tardío aleja la necesidad del desfibrilador en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo. Esto es motivo de mucha discusión, pero ya no es una utopía, es una realidad. Y estas preguntas se van a tener que responder muy pronto. No me quiero olvidar también de mis amigos ecocardiografistas, porque cuando ellos hacen muy bien su strain y localizan lo que se llama la dispersión mecánica, nos están dando herramientas también para aproximarnos a los riesgos. Y es necesario también establecer que la función neurovegetativa se puede medir con el espectro. Y es que identificar pacientes denervados es identificar grupos de personas en muy alto riesgo para arritmias complejas. La predicción en los pacientes más difíciles de predecir o más difíciles de tratar, en realidad parece ser el último componente. Un paciente en el contexto de un infarto agudo de miocardio tiene el mayor número de complicaciones fatales en los primeros días. Y de hecho, si se le asocia disfunción del ventrículo izquierdo, el problema es muy complejo. Uno de los inconvenientes radica que los estudios en los cuales se decidió colocar un desfibrilador en contextos tempranos de isquemia, postinfarto o postrevascularización fracasaron. Colocar el desfibrilador no disminuía la mortalidad de estos pacientes. Frente a esta dicotomía es que se decidió tomar medidas intermedias. En el Perú no lo contamos, no sé si ya está disponible en Ecuador, pero colocar la chaqueta desfibriladora durante esos primeros 40 días para cruzar los dedos de que no pase nada es una estrategia intermedia. Y es que es un periodo en el cual potencialmente la recuperación de la función del ventrículo izquierdo haría que el riesgo de estas personas también disminuya y no termine en colocarse un desfibrilador. Las indicaciones son muy variadas y lo cierto es que se utiliza, aunque no sabemos muy bien quién es el paciente ideal para recibirlo. Pero lo que sí hemos encontrado es que hay un grupo de personas en el periodo postinfarto con frecuencias cardíacas altas, con fracción de eyección deteriorada o con presencia de arritmia ventricular no sostenida, que muy independientemente de si se van o no se van a recuperar en esos primeros 40 días, deberían beneficiarse del uso de un cardiodesfibrilador. Hay, al parecer, una luz al final del túnel, y ese nuevamente viene a ser el estudio electrofisiológico. Y es que en esos primeros 40 días, estos grupos de personas seleccionadas que tienen estudio electrofisiológico positivo, si no reciben desfibrilador, tienen importante disminución en su sobrevida. Nuevamente, es una pregunta que se va a tener que responder pronto. Hay estudios diseñados ya para darnos esa respuesta, pero tenemos que comenzar a considerar que hay otras alternativas más allá de la fracción de eyección. ¿Cómo hacer para reconocer el riesgo bajo de arritmias en pacientes que ya por tener insuficiencia cardíaca tienen un alto riesgo de mortalidad? Bueno, en el año 2006 aparece la escala de Siaker. Esta escala comienza a considerar factores más allá de la fracción de eyección o la clase funcional de los pacientes, y comienzan a agregar la presencia de medicación, comienzan a agregar la presencia de comorbilidad como anemia o alteraciones de la función renal, para valorar cuál es el riesgo de mortalidad total. Las personas que hacen falla cardíaca también saben que surgen otras escalas. En esta se considera, por ejemplo, la fibrilación auricular como un predictor de riesgo para complicaciones ventriculares a posteriori. De hecho, se utilizan marcadores serológicos. El ProBNP es probablemente el que más ha sido estudiado y que demuestra que en un grupo de ellos la elevación de este marcador no solo nos diría que la enfermedad está más avanzada, sino que el riesgo puede ser también mayor para enfermedad ventricular. Y el grupo español compila toda esta información y crea una escala muy interesante donde de pronto la estratificación de riesgo ahora involucra no solo fracción de eyección, sino arritmias como fibrilación, alteraciones de la conducción ventricular, presencia de arritmias ventriculares, deterioro de la función renal, marcadores serológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que parecía comenzar a establecer cada vez un mejor número de pacientes, nos ha permitido tomar algunas decisiones. Y es que poner un desfibrilador debería por lo menos implicar disminuir la mortalidad por muerte súbita derivada de arritmias.
porque existe en el paciente con insuficiencia cardíaca un gran componente que es la mortalidad total. Bueno, las modificaciones a la escala de Seattle, distintos parámetros que los pueden identificar a través de la web, del internet sin ningún problema, lo que hace hoy día es establecer la sobrevida global, establecer el riesgo específico por arritmias y luego tomar una decisión de cuánto sumará un dispositivo para este tipo de pacientes. Eso hace que tengan este ejemplo. Una persona joven, 40 versus 72 años, pero con la misma fracción de eyección, que luego de haber sido aplicados a las distintas escalas de Seattle, pueden identificar una marcada disminución de la sobrevida del paciente cuando se le agrega comorbilidad versus aquel que es joven todavía, tiene la misma fracción de eyección, pero en quien el beneficio del dispositivo va a prolongar 5 años de su vida versus 4 o 6 meses adicionales. Discúlpeme, estoy mal con la voz, pero desde el punto de vista del electrofisiólogo, la incorporación de estas nuevas escalas o estratificaciones nos va a quitar una gran roca en la espalda. Ya parecíamos Sísifo con esto, que cargábamos la piedra y de pronto se nos caía. Y es que seleccionar bien el desfibrilador no es sencillo. A los electrofisiólogos no nos gusta colocar los dispositivos por gusto o por si acaso. Pero con herramientas bien empleadas como estas, identificando factores de riesgo, vamos a poder seleccionar mejor a ese grupo de pacientes. Pero en el mundo real todavía nos cuesta esas decisiones. En el Perú, por ejemplo, seguimos colocando desfibriladores a personas con fracciones de eyección mayores de 50 y con muy buenas clases funcionales. ¿Y ahora qué le digo a mi paciente? ¿Qué opinión tendrían ustedes? Tiene clase funcional 1, fracción de eyección 35% y 35 años de edad, con 3 síncopes y casi un accidente de tránsito. Según las guías, es, no sé, 2A, 2B, doctor. Vamos a ver, le aplico las escalas para la falla cardíaca, me sale que hoy día, en 3 años, tendría una probabilidad de muerte de 12%. Y si le pongo un desfibrilador, su probabilidad de muerte sería de 4% en términos absolutos. La verdad es que con decisión de la familia y su médico tratante, nosotros le hemos programado para buscar el desfibrilador. Y esta es nuestra última diapositiva. El mundo real nos dice de que vamos a tener mucha información pronto, que necesitamos herramientas, que la suma de factores parece que van a ser la clave en la selección adecuada de pacientes, pero las guías del año 2017 siguen considerando a la fracción de eyección, a la clase funcional y a un posible rol del estudio electrofisiológico como los parámetros que debemos tener todavía para la decisión de la selección de los distintos grupos de riesgo. Muchas gracias por su atención. Clínico siempre va a entrar en ese conflicto, diría yo, entre qué dice la guía, que realmente nosotros vemos más allá de todo eso de la guía. Yo recuerdo mi experiencia cuando llegó un estadounidense al centro, se aplicó menos del 35% de fracción de eyección, todos a CDI. Conocimos cualquier cantidad de CDI y pacientes clínicos, porque esa era la regla estadounidense y queríamos aplicarlo mismo. Pero al fin y al cabo nos comenzamos a dar cuenta que la tasa de choques eléctricos era baja. Entonces, esa situación hace que seamos un poco más holísticos en esta situación, de decir si el real cestativo nos va a funcionar en algo o no, decir si tiene los genes positivos, mayor malignidad, decir si tiene mucha arritmia ventricular, de realizar un estudio electrofisiológico y mucho más con la técnica de Moradi, que es los 4 estímulos en carril y no con cada estímulo. Nosotros hemos aprendido a que a más estímulos que pongamos, menos especificidad, mayor sensibilidad para arritmia ventricular. Pero Moradi sale con sus 4 estímulos con saldo de ventricular, sorprende a todos y realmente marca a que el estudio electrofisiológico sea más rápido y menos lento para nosotros también, porque cada estímulo ahí implica esa situación. Pero sí, comparto eso, somos más holísticos, nos equivocamos cada vez un poco menos, ¿sí? Entramos en ese conflicto farmacológico y también de la empresa, pero yo sí quiero sumar algo que es los tratamientos médicos óptimos y las unidades de falla cardíaca. Eso es algo fundamental. A mí me pasa en Manta que muchos de los pacientes que me ingresan con las primeras carpetas del mes
para desfibrilador, dentro de 4 meses yo no tengo tratamiento médico óptimo y rechazo cerca de 10 carpetas. Entonces, esto siempre va de la mano. Lo otro que dije, el paradigma, ya esto sale, que el resto es antiarrítmico también, pero el porcentaje de tratamiento médico óptimo de estos pacientes es tan bueno que realmente tener una clínica de fe cardíaca implica la mejoría de la sobrevida del paciente. Eso sería lo que quisiera agregar. Pero sin duda lo que necesitamos más es nuevos predictores, eso nos queda a todos claros. Mientras los predictores sean menos invasivos, antes de tener que meterle a un paciente a una sala e invadirle con un estudio electrofisiológico, lo digo porque a mí me tocó hacerlo con mi propio abuelo para saber si decidíamos con un desfibrilador o no en un paciente que tenía una falla cardíaca con fracción de eyección del 35%. En vez de hacer eso, nosotros intentar con lo menos invasivo. Sin duda aquí entra en un papel fundamental la resonancia cardíaca. Nosotros estamos viendo substratos arritmogénicos definidos por el reazo cardíaco caudolino. Quizá tomar esto como un criterio que a futuro seguramente las guías van a considerar, porque cada vez nosotros, las exposiciones de los colegas estamos entendiendo, cada vez nosotros entendemos más en el día a día de la electrofisiología que la fracción de eyección no es el indicativo, el predictor más ideal que nosotros tenemos. Claro, es el que lo hemos manejado por muchos años, pero muchas veces no responde nuestras dudas. La fracción de eyección no está siendo pues el realce tardío, el porcentaje de fibrosis muchas veces toma el campo. Sobre todo porque yo comparto una cosa, un desfibrilador no es inocuo. Un choque de desfibrilador, sea por terapia inapropiada, sea por terapia apropiada, lleva mayor disfunción ventricular y a veces eso complica más el cuadro. A pesar de que ahora los algoritmos son bastante discriminativos para las taquicardias supraventriculares que evitan choques inapropiados, pues todavía sigue siendo un problema. Entonces yo sí creo que tiene que cambiar eso. Muy bien, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo que esto tiene que cambiar. Hay que estratificar mejor al paciente, sin lugar a duda, antes de hacerle un implante de un desfibrilador. Tú, Manu, ¿tienes una pregunta puntual? Sí. Mi felicitación a los panelistas por su brillante exposición. Quería preguntarle al doctor Salinas al respecto, o un comentario al respecto de la ergometría como predictor de muerte súbita en la etapa post-infarto. Esa es una pregunta sí, muy interesante porque en forma clásica, hasta en las guías aparece, en las guías de predicción de muerte súbita que tienen indicación tipo 1. Igual que tomar un electrocardiograma y que el hallazgo, el resultado de esta prueba de esfuerzo con la inducción de arritmias o con los hallazgos en la regulación cardíaca podrían asociarse a un mayor riesgo. Lo interesante, yo invocaría a todos como cardiólogos, es preguntarnos cuántos de nosotros hacemos la prueba de esfuerzo para poder buscar estos objetivos. Yo creo que la tendencia de la prueba de esfuerzo siempre se va a ir alejando cada vez más como una herramienta. Yo no sé si hay muchas implicancias en esto, si es que inducir una arritmia durante esa prueba puede involucrar una responsabilidad adicional, pero la verdad es que como un buen protocolo, yo sí la considero todavía como una herramienta que debería estar hecha de forma adecuada. Sí, una pequeña acotación al mismo tiempo. Hay un concepto que no es nuevo, de muchos años, que es la paradoxa del ejercicio. Entonces eso de pronto mañana en la sesión de electrofisiología podemos tratarlo un poquito más de extenso. No tenemos mucho tiempo. Yo quiero hacerles una pregunta para ustedes. El paciente con arritmia, con insuficiencia cardíaca, ¿cómo se muere en función de la clase funcional? ¿Se muere de arritmia? ¿Se muere de bradiarritmia? ¿O se muere de la misma insuficiencia cardíaca? Corto, respuesta corta. Más evolucionados por insuficiencia cardíaca y por pocas, de menos evolución, más. Sí, una última pregunta. Yo creo que todo es todo. Una pregunta sobre rehabilitaciones especiales. En los pacientes con distrofia muscular y realce tardío, ¿qué hacer? La distrofia muscular, los varios tipos de distrofia muscular es un mundo poco conocido, ¿no? Los pocos casos que hay.
Se ha intentado predecir evolución no solo a bloqueos auriculoventriculares, que es un grave problema en los pacientes, sino también diferenciar esto para qué pacientes deben ir solo al capazo o deben ir al desfibrilador. Realmente no hay estudios documentando en grandes poblaciones lo que debemos hacer con este tipo de pacientes. Yo asumo que a futuro el porcentaje de fibrosis de estos pacientes en el realce tardío no es lo importante. A futuro deberíamos tener más estudios que nos estudien y nos digan esto, pero el porcentaje de realce tardío, a diferencia de los pacientes isquémicos, por ejemplo, que sí nos demuestran un sustrato al momento, en el paciente de distrofia muscular no es tanto el problema como tal. No he encontrado yo un estudio que nos diga específicamente sobre el tema, qué tanto porcentaje nos predice arritmia por muerte súbita, por causa taquicárdica, pero realmente es un mundo todavía sin un mundo gris, el cual tenemos que estudiar mucho más, pero es un problema siempre. Solo agrego que en la distrofia muscular, cuando el ventrículo está muy dilatado, es muy difícil tratarlo. El paciente puede terminar en trasplante siempre y cuando no tenga una alteración hepática. Pero yo tengo experiencia en 3 casos donde he hecho ablación que 6 horas y no me ha ido bien. Realmente no es un paciente bueno, y tampoco no está tan accesible la resonancia para el paciente. La laminina, mutaciones a la laminina, es ahí donde funcionan los estudios genéticos. Este grupo de población con esa identificación es un grupo de muy alto riesgo. Bueno, ya me están haciendo señas atrás de que hay que cortar. En primer lugar, felicitar al auditorio porque pocas veces en sesiones de electrofisiología y de arritmias hay tanto asistente. Bravo por el interés que han demostrado. Y en segundo lugar, agradecer a los panelistas por su participación brillante. Les invitamos mañana a la segunda parte. Muy amable. El doctor Alfonso Brais, médico de Perú, cardiólogo titular y fundador de la clínica El Gol, director del Departamento de Cardiología e Investigación en Clínica CardioGol, es docente del posgrado de Medicina y Cardiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es expresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, coautor de las Guías Latinoamericanas de Hipertensión 2017, presidente en el periodo 2013-2015 del Colegio Panamericano de Endotelio, es académico asociado a la Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité Institucional de Investigaciones del Comité Ejecutivo de lo Científico de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, miembro del American College of Cardiology, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro del Comité Editorial de la revista JACC en español. Dejo con ustedes al doctor Alfonso Brais. Gracias, David. Bueno, la presentación es menos corta, pero pueden hacer más bien. Todas estas presentaciones. Ya te voy a cuidar. Ahorita me nombran de mérito. Eso quiere decir que ya tengo que irme. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, acompañándonos. Quiero agradecer que no tuve tiempo en la sesión anterior al comité científico por haberme invitado y al comité también de epidemiología y prevención de la SEAC, al cual pertenezco con todo gusto. A los amigos de Sanofi siempre pendientes en la presentación y en la avanzada de la prevención cardiovascular y los cuidados que se deben tener, y gracias a ellos pues parte de mi participación en esta oportunidad. Esta es una charla patrocinada por Sanofi y es nuestro conflicto de interés. El tema que tengo ahora es el síndrome cardiorrenal. Cuando hablamos del síndrome cardiorrenal, realmente podríamos quedarnos toda una mañana o todo un día dando un simposio cardiorrenal, porque es el compromiso del corazón con el compromiso del riñón. Y realmente entre el corazón y el riñón hay un amor fraternal. Para algunos dicen el riñón mantiene al corazón y otros decimos el corazón mantiene al riñón. El problema es cuando hay un quiebre entre ellos, por cualquier tipo de factor que ocurra, de ahí viene todo el hecatombe que ustedes se pueden presentar. La definición, hay varias definiciones que podríamos decir, pero fíjense, yo voy a presentar algunas. Fíjense, desde el 2004 es una presentación frecuente entre disfunción renal y disfunción cardíaca combinadas. Las últimas más o menos muestran lo mismo.
es que cada órgano es disfuncional que tiene la capacidad de iniciar y perpetuar la enfermedad del otro órgano a través de vías retroalimentarias comunes, como hay trastornos hemodinámicos, neurohormonales, inmunológicos, bioquímicas. O sea que en el último año entramos a los problemas de las bases moleculares, que esto podría cambiar. Para el síndrome cardiorrenal, ustedes habrán escuchado la clasificación de Ronco. La clasificación de Ronco, con otros autores, hicieron una clasificación hace mucho tiempo que es muy práctica, que muestra 5 tipos en la clasificación de la enfermedad renal. Y si ustedes ven es como un síndrome cardiorrenal agudo, empieza con un deterioro rápido de la función cardíaca que causa insuficiencia renal aguda. Si ven el 2, es este mismo problema, pero que ya no es tan agudo la parte renal, sino que llega a ser en el progreso de la enfermedad renal como va agotando el corazón. En el grado 3, este problema renocardíaco se invierte, ya es por el deterioro rápido del corazón, le daña el riñón, así el grado 4, similar en la parte crónica, y el 5, un síndrome que es la presencia de disfunción renal y cardíaca secundarias de enfermedad sistémica coronaria. Todo esto va a un conjunto de las alteraciones que ocurren entre ellos. Pero yo creo que esta lámina podría explicar lo que es la fisiopatología del síndrome cardiorrenal. En forma sencilla, esta fraternal es, sin decir quién es el primero que mantiene el corazón, le da sangre al riñón para que pueda trabajar bien, le da volumen de sangre, le da oxígeno y le da nutrientes. El riñón dice, muy bien, pero tú a mí me das ese volumen de sangre, oxígeno y nutrientes, porque gracias a mí yo hago lo posible para que hemodinámicamente tú tengas el volumen de sangre, la transformes, la oxigenas y mantenemos una relación ideal. Entonces, cuando hay un problema de síndrome cardiorrenal que se altera, el corazón puede fallar. Pero ¿cómo falla hacia el exterior? Baja la presión, cae la presión o disminuye el volumen de sangre. Por consiguiente, el riñón percibe menos volumen de sangre. No sabe qué le está pasando al corazón. No sabe si no le llegó sangre. No sabe si algo falló por lo cual no funcionó. No sabe si algo se le tapó, está congestionado. Pero ellos tienen ese conocimiento y lo único que hace es se contrae, retiene agua, sodio y eleva una serie de sustancias que produce mayor vasoconstricción y el corazón, que de por sí ya está golpeado, se complica más y empieza el círculo vicioso que les he explicado en la clasificación de Ronco. Entonces hay una serie de mecanismos por los cuales el corazón se remodela, va creciendo en forma normal o no y va cambiando los volúmenes de presión, al igual que el volumen del riñón también cambia. Para esto que viene la activación neurohormonal. Y esta activación neurohormonal, nosotros tenemos la fase neuro, la fase del sistema renina-angiotensina, y hoy tenemos otra vía, péptidos natriuréticos, que en los últimos años cobra un interés especial. Entonces son esas 3 vías que si nosotros las mantenemos bien, probablemente logremos una hemostasia adecuada entre el corazón y el riñón. Esto es más o menos lo que mañana van a estar entretenidos todo el día cuando hablemos de falla cardíaca en diferentes grados de progresión. El progreso de estos dos más adelantados pues va a causar un deterioro de todo el organismo, probablemente anemia, trastorno, ya alteración inflamatoria con el consiguiente daño progresivo del propio progreso. ¿Cuál es la fisiología en la insuficiencia cardíaca crónica? Fíjense ustedes, es el daño del cardiomiocito, o sea, el músculo, la matriz extracelular. Esto lleva a cambios del remodelado, como el estrés de la pared. Estos cambios pues van a producir una serie de alteraciones en el cual nos van a llevar a la hipertensión, a la hipertrofia, alteraciones celulares, moleculares y al remodelado progresivo del daño ventricular, también como alteraciones hemodinámicas con la expresión de sodio agua afectando el riñón. Esto me lleva a la mortalidad por arritmias, falla de bomba, que hay escuchado, síntomas de falla cardíaca con bajo gasto. Punto clave hoy en día, en donde podría estar la discusión
por la explicación cómo podemos mejorar falla cardíaca y mantenerlo, son estos 3 puntos. Uno es el control del cardiomiocito, especial que este se deteriore, que trabaje bien, evitar la muerte del cardiomiocito. La matriz extracelular, que tenga un remodelado adecuado, que mantenga su elasticidad y no se llene de fibrosis y deje de funcionar adecuadamente un grado inflamatorio. Y el otro punto, el remodelado arteriolar, que los vasos no tengan muchos cambios de forma vascular y mantengan el riego adecuado del corazón. Esto va a ser probablemente que puede estar mediado por todos los factores neurohormonales que se mencionan. Esto también se aprecia en la célula misma del cardiomiocito, igual que con la célula renal, que son los mismos cambios con daño endotelial que puede ocurrir, y hay estimuladores como la guanilato ciclasa soluble, que se pueden mejorar con sinaguat, con rinoguat, para mejorar el estado del endotelio. Entonces, esto tendríamos en el eje cardio-renal, fíjense ustedes cómo todos los factores clásicos, como hipertensión, diabetes, obesidad, no fumar nos da este daño endotelial, y esto va a ir a todo este eje cardio-renal. ¿Cuál es la primera expresión que podríamos tener en el movedor por el corazón? La hipertrofia ventricular izquierda, o el daño, la hipertensión, el daño cardiovascular, fibrosis, insuficiencia cardíaca, progreso de aterosclerosis isquemia, y por el lado del riñón, la microalbuminuria, que progresivamente no va a ir al daño renal. Entonces, la primera expresión en el lado del corazón podría ser hipertrofia ventricular izquierda, si no es un problema isquémico directo, que podría tener este tipo de problemas. Ya se ha explicado en la mañana que fíjense ustedes cómo el crecimiento anormal del músculo cardíaco aumenta la mortalidad cardiovascular. Aumenta en un 30-35% sus arritmias, y que este paciente vaya a falla cardíaca. Por consiguiente, debemos evitar o detener el progreso de insuficiencia ventricular izquierda que nos lleve a una falla renal. Si esta prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda lo acompañamos con alteraciones leves de microalbuminuria, por ahí cuenta con obesidad, el crecimiento del daño al daño órgano blanco y el progreso es exponencial y nos llevaría indudablemente a mayor frecuencia de producirse un daño vascular integral. El otro punto, como le digo, en este daño puede ser la microalbuminuria, podría pasar al daño renal, proteinuria, insuficiencia renal. Fíjense ustedes, insuficiencia renal, síndrome cardiorrenal, pero ¿por qué esperar si lo podemos controlar mucho tiempo antes? Y sobre todo con el control de factores de riesgo, ¿por qué evitar llegar a un síndrome, sea nefrótico o sea cardíaco? Es una belleza desde el punto de vista del tratamiento, es un examen de toda la carrera médica, pero hoy día, en 2018, de llegar tarde al control de un paciente. Que uno llegue por vejez o porque así tiene que llegar a la falla cardíaca es muy diferente a que lleguen con problemas iatrogénicos o porque no nos dimos cuenta en el tratamiento adecuado temprano de este tipo de problemas. Los pacientes con insuficiencia cardíaca frecuentemente cursan con enfermedad renal, ¿sí? Cerca del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan disminución de la tasa de filtración glomerular, menos de 60. Esta está disminuida independientemente asociada a incremento de tasa de mortalidad y hospitalización con falla cardíaca. Aproximadamente el 40% de los pacientes tienen proteinuria y primariamente empiezan con microalbuminuria. Y el incremento de esta proteinuria va asociada con un aumento de la mortalidad y hospitalización por falla cardíaca. Todo se explica. Ustedes fíjense, una microalbuminuria que podría ser incipiente al inicio, que no tiene mayor tipo de problema, el progreso nos va a llevar a mayor daño progresivo renal. ¿Cuándo tratamos la microalbuminuria? Para uno dice microalbuminuria no debe pasar de 30, doctor. Si quiere 50. Uno dice 100, pero el límite aceptado en general, ustedes quieran que es 300. Fíjense ustedes cómo ya desde 15, 30, de forma progresiva, ya nos está anunciando de que si no tenemos cuidado de ese órgano,
progresivamente lo vamos a llegar a una falla progresiva renal. Ya tienen ustedes todos los múltiples estudios como nos muestran el progreso de esta enfermedad, y por cada 30% de reducción de albuminuria, el riesgo de insuficiencia renal terminal, crónica terminal, disminuye en 23%. Y esto lo ven ustedes en este cruce, que es muy sencillo interpretarlo, el progreso de la microalbuminuria con la disminución de la tasa de filtración glomerular, cómo nos va llevando en este diamero, desde la parte que tiene menos riesgo hasta los pacientes de alto, muy alto riesgo. Y esto lo podemos ver a veces hasta con albuminuria cerca de 300, pero con un progreso de tasa de filtración por debajo de 60 hasta 30, que a veces aquí no hay ningún tipo de síntomas, pero es nuestra responsabilidad evaluar este tipo de pacientes. Entonces, este amor fraternal que no se altere con un cambio general, vamos a ver el tratamiento. ¿Cuáles son las drogas que reducen la mortalidad en este tipo de pacientes? Con disminución de fracción de eyección, ustedes lo ven acá, bloqueadores de angiotensina, bloqueadores de los IECA, beta-bloqueadores, mineralocorticoides, y estos son los BRATs, todo lo que pueden ayudar. Se habla, si yo puedo bloquear el sistema renina-angiotensina, doy IECA o doy BRAT, vamos a decir. Los estudios son hechos con IECA, los primeros, los grandes, falla cardíaca, pero BRAT ha demostrado no problema con ellos, y uno de los grandes estudios fue hecho por Bangalore, que es uno de los que trabaja con el doctor Messer, que es un aficionado a los IECA, y al final lo que dijo es, prácticamente los estudios demuestran que son similares, excepto con una mejor tolerabilidad de los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina. Para el control de la masa ventricular izquierda, son los que mejor detienen o producen una regresión de la masa ventricular izquierda. Y desde el punto de vista renal, nosotros tenemos estudios desde el inicio de prevenir la formación o el progreso de albuminuria, el progreso de albuminuria proteinuria y detener el progreso de enfermedad renal crónica múltiples son los estudios que se presentan. Yo solamente voy a mostrarles algunos, porque estamos acá, como es los estudios del IRMA y el IDNP, y ustedes lo ven acá, este es un estudio y que se llama protección renal temprana y tardía, los estudios PRIME, en donde hubo protección, prevención, el estudio IRMA de microalbuminuria y protección del progreso de insuficiencia renal crónica terminal, que se llamó el IDNP, para disminuir morbi-mortalidad cardiovascular. Estudios comparativas de los BRAS en pacientes diabéticos, con nefropatía, de bilirrubina, hecho por los Sartán, una disminución a 3.4 años, una disminución del 16%, y el IDNP en esta proyección con irbesartán, 150 y 300 frente al placebo, disminuyó 20% a 2.6 años. Y versus amlodipino, también la protección fue dada por el bloqueador del receptor beta 1 en 23%, lo cual es significativo como ayuda en el progreso y la detención del progreso en insuficiencia renal crónica. El IRMA 2, el efector protector, y esto es importante, va más allá de la reducción de presión arterial. Fíjense ustedes, algo que quiero recalcar, frente al control, el uso de irbesartán de 150 miligramos, hubo reducción del progreso de microalbuminuria y del progreso de enfermedad renal crónica. Pero en dosis de 300, la disminución de progresión de enfermedad renal fue con un alcance casi del 70% de riesgo relativo, con una P significativa. ¿Qué quiero decir esto? En un paciente bien controlado de la presión, no tengan el temor, si es un paciente que está yendo a insuficiencia renal crónica de aumentarle la dosis, porque el beneficio de aumentarle a 300 miligramos es significativo y podría ayudar a muchos de estos pacientes renales que pasan asintomáticos, cuando nos damos cuenta ya tienen una situación renal organizada.
nuevo perfil. Es lograr los otros efectos llamados pleiotrópicos, es decir, que no tengan un efecto de un perfil metabólico que los altere. Ustedes ven acá como el parámetro metabólico de los altares. Fíjense, tiene hasta mejor control de hormona glicosílica, de diabético, mejor control de glicemia sérica, colesterol no aumenta, no altera el perfil lipídico, mejora parte de HDL, igual con el control de la glicemia. O sea que desde ese punto no hay ningún problema. Y desde la parte inflamatoria, para inhibir las respuestas inflamatorias, proteínas C reactivas, interleuquinas, fibrinógenos, fíjense ustedes que es significativo en el sentido de ser positivo como ejemplo antiinflamatorio. En caso no se logre un control, ustedes nunca dejen una protección diabética, una protección renal sin el servicio de uno que otro sistema de medicina. Se necesita más para el control de presión arterial, se puede el tratamiento combinado. Ustedes lo ven acá, ibersaltán, junto con el citrato de amlodipino, que hoy día se considera de primera esta asociación como de primera droga de las guías europeas de pacientes de riesgo. ¿Cuál es el punto importante, por lo cual muchas veces dice entre los dos si se hincha o no se hincha? Los miembros inferiores o bien nuestra extravasación de sangre. El problema no es el efecto, el control es mecánico. Y el mecánico quiere decir cuando ustedes dan un vasodilatador arterial como es amlodipino, ustedes producen una vasodilatación profunda, tremenda, pero no producen una vasodilatación venosa. Igual cuando ingresa al riñón, ingresa por arteria diferente muy fuerte, ingresa gran volumen de sangre sobre el glomérulo y no tiene una salida fácil. Por consiguiente causa mayor glomérular esclerosis, mayor envejecimiento del nefrón y pérdida de la filtración glomerular. El DAP, pues son productos combinados, produce aparte de la disminución de presión arterial, la venodilatación que permitiría el flujo adecuado del volumen de sangre, por consiguiente no quedaría, no daña el riñón y tampoco habría anteriormente la extravasación de sangre. Dos estudios importantes, valoran metas alrededor de 135, 85 y más del 50% de estos pacientes controlados tienen la edad con tal, fíjense ustedes, con el Versatán solo, el de Versatán con los pinos, en dosis similares, hasta 50% de disminución frente a 31. En el caso de amlodipino 10, 44, y en el caso de Versatán con amlodipino aumenta la disminución de la presión arterial en un 67%. Entonces, yo creo que con eso haberles traído como en forma práctica una visión del síndrome cardiorrenal, como un daño que puede causar el problema de la hipertrofia ventricular izquierda con deterioro de falla cardíaca, por otro lado, el deterioro de falla renal que puede ir. Esto espero que sirva como premonitorio para la charla de mañana. Yo siempre hay que tratar de mantener el equilibrio entre nuestros hermanos, el amor fraternal, de los riñones y el corazón. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, tenemos unos 5 consejos de epidemiología y prevención cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Forma parte como miembro fundador y vicepresidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, a la vez que es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología y miembro honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Con ustedes, doctor Carlos. Muchas gracias, Vladimir. Y me pusiste demasiado viejo, ¿no? O me gradué muy jovencito de médico, o esos números están equivocados. Bueno, el tema que me toca hablar es una combinación de un análisis fisiopatológico con un abordaje clínico y práctico de una condición que a veces no tomamos demasiado en cuenta. Voy a hablar fundamentalmente de la hiperactividad simpática y cuáles son las implicaciones clínicas desde una visión fisiopatológica
posteriormente del abordaje clínico de los pacientes. Esta es mi agenda de lo que vamos a comentar, y primero vamos a definir qué es o qué se entiende o cómo está reseñado en la literatura la hiperactividad simpática, específicamente en el paciente con hipertensión arterial. Y tenemos que repetirnos trabajo muy viejo del profesor Goldstein, en donde él define a la hiperactividad simpática de manera muy sencilla: un aumento sostenido y constante de las concentraciones de norepinefrina plasmática por encima de lo que serían los umbrales normales. Para sostener un poco este diagnóstico, él habla de 78 estudios en los cuales se evaluaron los valores de catecolaminas plasmáticas en pacientes hipertensos y en pacientes que no eran hipertensos. Y aunque había una variabilidad que él catalogó como dramática, ya el término es bastante dramático, en los valores de catecolamina a lo largo de los diferentes estudios, virtualmente todos los estudios de norepinefrina en pacientes hipertensos jóvenes demostraron de manera consistente una elevación sistemática de los niveles de catecolamina en sangre. Y esto pues tiene unas implicaciones fisiopatológicas fundamentalmente en este grupo de pacientes hipertensos jóvenes. El profesor Goldstein en ese análisis no consiguió evidencia de que los hipertensos mayores, para referencia en este estudio, mayores eran por encima de 65 años, que tuviesen un rol específico en la hipertensión arterial. Entonces tenemos una serie de subgrupos de pacientes hipertensos en los cuales la hiperactividad simpática se ha demostrado que tiene implicaciones en la fisiopatología tanto de la génesis y el mantenimiento de la hipertensión arterial, como en el daño que la hipertensión arterial produce en el sistema cardiovascular, corazón y vasos. Dependiendo del estadio de la hipertensión arterial, está demostrado que el paciente con hipertensión limítrofe o prehipertensión arterial, hoy en día eso ha cambiado eventualmente con las guías nuevas, pero es un grupo de pacientes que son una hipertensión arterial, que no son francamente hipertensos, pero tampoco tienen una presión normal. Ese grupo de pacientes se ha demostrado que tienen aumentos más allá del promedio de lo que es considerado normal de los valores de epinefrina plasmática. En pacientes con hipertensión arterial leve, moderada, severa, también, o fundamentalmente en pacientes con hipertensión leve, hipertensión limítrofe. Formas clínicas de hipertensión arterial en hipertensos jóvenes, ya vimos anteriormente la clase de Goldstein, en hipertensos obesos, en síndrome metabólico, en pacientes con diabetes mellitus, es muy frecuente, y vamos a ver por qué, elevaciones consistentes de los valores de norepinefrina. En la hipertensión inducida por el embarazo es muy importante, porque esto puede ser alguna herramienta terapéutica que vamos a tener, y vamos a mencionar una evidencia muy reciente que acaba de salir al final de la conferencia o el día de mañana: la hipertensión arterial llamada oculta, o esa hipertensión arterial del paciente que no tiene hipertensión en el consultorio, pero cuando se hace un monitoreo ambulatorio de presión arterial tiene hipertensión afuera en la calle, y el estado de calidad del médico también está reconocido en este caso, en la relacionada con la apnea obstructiva del sueño y los pacientes que tienen alta variabilidad de hipertensión arterial. Y en relación a los patrones de presión arterial, en los pacientes que tienen el patrón DIPER o el DIPER extremo, también se ha relacionado este subgrupo de pacientes hipertensos con aumento de valores de epinefrina plasmática en el. Hay un estudio muy interesante también del profesor Julius. El profesor Julius en Minneapolis, una de las personas que posiblemente más publicó. Hoy en día el profesor Julius está ya bastante viejito, pero es una persona, se puede considerar casi de leyenda en los albores del conocimiento fisiopatológico de la hipertensión arterial, y él dedicó mucho de su esfuerzo en publicaciones e investigaciones al sistema noradrenérgico. Efectivamente, él en este estudio pequeño, pero de una metodología muy pulcra, él demostró que existe un grupo de pacientes hipertensos que él lo llamó hipertensos hiperkinéticos. Por otra parte, comparó con grupos hipertensos y otros pacientes hipertensos monokinéticos. Básicamente, hiperkinético era el paciente que tenía un gasto cardíaco elevado. Fundamentalmente, así fue como catalogó los pacientes hiperkinéticos. Eran hipertensos que tenían una elevación del volumen latido de esos pacientes. Y que en esos pacientes hipertensos hiperkinéticos, lo que predominaba como factor fisiopatológico era una elevación de los niveles séricos de norepinefrina plasmática en estos pacientes. Luego, simplemente como voy a para
demostrar lo que habíamos comentado, las formas clínicas de hipertensión, donde puede estar involucrado. Y aquí tenemos que ya, una vez discernir que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial y que los distintos factores fisiopatológicos van a predominar en cada subset de pacientes hipertensos y que no existe una sola manera de producir hipertensión arterial y no existe una sola manera de que la hipertensión arterial produzca. En los pacientes obesos está demostrado también un aumento de la actividad nerviosa simpática. Aquí tenemos uno de los tantos estudios que podemos ver, los cuales se dividen pacientes con índice de masa corporal en esbeltos en pacientes obesos periféricamente, según la cintura abdominal, y en pacientes con obesidad central, y vemos claramente la barra verde como un aumento muy significativo de la actividad nerviosa simpática evaluada en sangre en estos pacientes. ¿Y qué es responsable? ¿Por qué ocurre hiperactividad simpática en estos pacientes obesos, fundamentalmente en los obesos centrales? Todos sabemos que los depósitos centrales, los depósitos viscerales, son unos depósitos diferentes a lo que vemos en la masa grasa periférica, son unos depósitos con un grado de diferenciación y de población distinta, una diferenciación más bien que obliga a ser unos depósitos pues, más jóvenes, más inmaduros, y tienen una producción de una serie de sustancias que se ha llamado dipocitoquina. El tejido graso es fundamentalmente un órgano endocrino que produce importantes cantidades de sustancias que tienen efecto en el organismo y muy importantemente en el sistema cardiovascular. Estos depósitos centrales van a tener un aumento de la producción de adipoquininas vasculotóxicas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6. Hay un aumento de la respuesta inflamatoria endotelial y hay un aumento de producción de leptina, que además está involucrada en la sensación de saciedad en estos pacientes. Esto va a producir disfunción endotelial, resistencia a la insulina, aumento de producción de insulina por esa resistencia a la insulina en etapas iniciales, sobre todo antes que se agoten las células beta. Hay liberación de noradrenalina, que la insulina es un estimulador directo de la liberación de adrenalina. Parece que la insulina es una hormona fundamentalmente anabólica, y esto va a producir en definitiva activación del sistema nervioso simpático. Y si el paciente obeso es un paciente que esa resistencia a la insulina se da en un aumento sostenido de la liberación de insulina en forma continua, eso va a producir un aumento sostenido y continuo de la elevación de norepinefrina plasmática. Y que veamos bien como un ejemplo de pacientes diabéticos con hipertensión arterial. En este estudio también hay 4 grupos: el paciente hipertenso con diabetes, el paciente hipertenso, el paciente diabético y el paciente normotenso, y vemos que el paciente diabético tiene una elevación de la actividad simpática periférica, pero cuando se combinan hipertensión y diabetes, esa elevación es realmente significativa en estos pacientes. Y una vez más, siguiendo también esta explicación fisiopatológica, el paciente de diabetes mellitus tipo 2 se activa el sistema nervioso simpático, y una de las características fundamentales del paciente diabético es la hiperactivación simpática. Hay resistencia a la insulina, por supuesto, ese aumento de la insulina produce aumento de la adrenalina, arritmias ventriculares aumentadas, y eso es una de las causas, aparte del remodelado ventricular y de los problemas de diastología en los pacientes diabéticos, pero hay un daño cardíaco y coronario inducido por estimulación fundamental del receptor beta-1 adrenérgico y el aumento, como vamos a ver más adelante, de la producción de ateroma. Eso también es bien interesante. Hay aumento de la actividad renina plasmática, y de hecho uno de los principales estímulos de aumento de actividad renina y uno de los principales estímulos del sistema de renina endoteliano es la adrenalina. De hecho, uno de los primeros estrategias farmacológicas para reducir la concentración o la actividad renal plasmática fue el beta bloqueo, porque al beta bloquear se disminuye la activación del sistema de renina y de esa manera baja la concentración de angiotensina plasmática. Y luego esa elevación de angiotensina 2, todos sabemos lo que produce, ya Alfonso en su brillante exposición anterior de los daños que produce el glomérulo, y también es un colateral de esta hiperactivación. Por supuesto, tenemos que comprender que el ser humano no es un aislado hiperadrenérgico ni aislado de activación del RAS, sino es un conglomerado de activación hormonal que va a producir toda esta patología. Y en esta hermosa gráfica, un artículo muy recientemente publicado en la Revista Europea de Cardiología, en donde básicamente se hace una explicación fisiopatológica y farmacológica de los posibles lugares de intervención del paciente diabético con insuficiencia cardíaca, de las nuevas drogas.